En abril de 2026, 165 millones de pagos se enviaron entre máquinas a través de un protocolo que la mayoría de la gente del mundo financiero nunca ha oído nombrar. Ninguno fue aprobado por un ser humano. No fue un piloto, no fue un experimento de laboratorio, fue un martes. Esta es la historia de cómo la economía global dejó en silencio, sin anuncios, sin titular, de ser solo humana. Bienvenidos a No Hay, No I, el podcast de Pilgrim Lab, el laboratorio de tokenización iFirst que opera entre Lugano y Madrid. En este primer episodio quiero hacer algo simple, tomar dos historias que todo el mundo cuenta en salas separadas y mostrar que son, en realidad, la misma historia. Durará unos 20 minutos. Al final espero que mires tu saldo bancario de una forma ligeramente distinta. Empecemos por la superficie, por lo que se ve. En 2026 la economía global parece tranquila, el crecimiento ronda el 3%, la inflación se enfría despacio hacia el 3,8%. Los grandes bancos centrales, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo, están en pausa, no bajan, no suben, observan. Si solo lees los titulares, la palabra que te viene a la cabeza es estabilidad. La deuda global alcanzó un récord absoluto, 348 billones de dólares. Es la acumulación más rápida desde la pandemia. Los mercados emergentes, decenas de países, deben refinanciar más de 9 billones de dólares solo este año. No invertir 9 billones, refinanciar solo para quedarse en el mismo sitio. Hay una guerra redibujando las rutas de la energía y el comercio y la globalización, esa idea de 30 años de que el mundo era un solo mercado, se está fragmentando en bloques. Así que esto es lo que tenemos, una economía que parece tranquila en la superficie y que está estirada casi hasta su límite por debajo. Y ahora la pregunta que casi nadie hace: ¿con qué máquina movemos el dinero por este mundo? La respuesta es con una máquina vieja, SWIFT. La liquidación a 2 días hábiles, el horario bancario, porque sí, el dinero institucional todavía duerme por la noche y los fines de semana, y un sistema de identificación, el KYC, que se detiene en cada frontera y tiene que empezar otra vez desde cero. Esa máquina fue construida para una economía más lenta, más simple, más humana. Y la tesis de este episodio es que dos revoluciones están ahora mismo reemplazando esa máquina al mismo tiempo. El mercado las discute por separado y por eso el mercado no está viendo lo que de verdad está pasando. Revolución número 1, la propiedad se vuelve programable. Se llama tokenización. La idea, en su forma más simple, tomar un activo del mundo real, un bono del tesoro, un inmueble, un fondo, una factura, y representarlo como un token en una blockchain. No una copia, no una promesa, el derecho de propiedad en sí registrado en código. Durante años esto fue una conversación de Congreso, diapositivas, potencial en 2025, eso se acabó. Déjame darte 3 números. BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, lanzó un fondo de bonos del tesoro tokenizado. Pasó de 0 a unos 2.900 millones de dólares en 15 meses, más rápido que cualquier ETF de la historia. JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, tiene una plataforma llamada Kinexys. Ha procesado más de 1,5 billones de dólares, cerca de 2.000 millones al día. Y las proyecciones. La consultora BCG estima 16 billones de dólares en activos tokenizados para 2030. Standard Chart dice 30 billones para 2034. Fíjate en zonas que no sabes temer y cuerdos elementos bajos si ves BlackRock, es Newtham. Y las instituciones más conservadoras del dinero mundial están cambiando los rieles bajo tus pies y el segmento que más crece on-chain ahora mismo no es ninguna moneda especulativa, es crédito privado, deuda real de empresas reales. Esa es la revolución número 1. Revolución número 2, las decisiones se vuelven autónomas. Durante 2 años, la inteligencia artificial hizo una cosa, aconsejó, respondió preguntas, escribió textos, fue un copiloto. En 2025 y 2026, la IA dejó de aconsejar y empezó a transaccionar.
Adobe midió algo impresionante: el tráfico de IA generativa hacia los sitios de comercio minorista de Estados Unidos subió 4.700% en un solo año. Mastercard espera que los agentes de IA gestionen hasta una quinta parte de todas las tareas de comercio electrónico, y Amazon, Google, Coinbase, Stripe ya están en producción los rieles de pago para software que compra en tu nombre. Hay una frase de un directivo de Coinbase, Brian Foster, que lo resume todo. Dijo, y parafraseo: pronto habrá más agentes de IA transaccionando que humanos, y necesitan dinero construido para Internet, programable, siempre activo, global. Quédate con esa frase: dinero construido para Internet, porque es exactamente ahí donde las dos revoluciones se encuentran. Aquí está la pregunta que lo funde todo, y quiero que te pares de verdad a pensarla. Cuando un agente de IA necesita pagar algo, poder de cómputo, datos, una llamada a una API, un servicio prestado por otro agente, ¿qué usa? Piensa en lo que no puede hacer. Un agente de IA no puede abrir una cuenta bancaria, no tiene documento de identidad, no puede pasar un proceso de KYC, no hay carnet de identidad para un software, no tiene horario, no espera lunes por la mañana. Trabaja en milisegundos, son en todas partes al mismo tiempo, sin pausa. Un agente de IA necesita dinero y activos que sean programables, que estén siempre activos y que no tengan fronteras. Y esa es la definición exacta de un activo tokenizado. Por esto te dije al principio que son dos historias que son una sola. La tokenización sin inteligencia artificial es solo un Wall Street más rápido, el mismo sistema con menos fricción. Los agentes de IA sin tokenización son solo chatbots ingeniosos, cerebros sin manos, no pueden tocar el dinero. Pero juntos son otra cosa, son el primer sistema financiero de la historia diseñado para ser operado por software, no traducido para el software operado por él desde la raíz. La propiedad se vuelve programable, las decisiones se vuelven autónomas y el capital empieza a moverse a la velocidad del código. Ahora, en no voy a vender un solo fondo concentra hoy más del 40% del mercado de tesoros tokenizados, 40%. La Junta de Estabilidad Financiera, el organismo internacional que vigila la estabilidad financiera, ya advirtió exactamente sobre este riesgo de concentración. El Fondo Monetario Internacional señala algo más: cuando haya estrés en un mercado tokenizado, se desarrollará más rápido de lo que cualquier regulador puede reaccionar. La velocidad corta en los dos sentidos. Y el fraude impulsado por IA podría, según algunas estimaciones, costar más que todo el valor actual del mercado de agentes. ¿Los rieles se están construyendo? La pregunta de verdad no es si. La pregunta es si se están construyendo bien. Y por esto importa dónde se construye. En Pilim Lab construimos entre Lugano y Madrid, y eso no es casualidad, es estrategia. Suiza está escribiendo el reglamento en silencio mientras el resto del mundo discute. La ley suiza ya le da a un valor tokenizado el mismo estatus legal que a uno tradicional. Y ahora mismo hay una consulta federal definiendo las licencias de las instituciones que podrán emitir dinero digital regulado. Madrid es el otro extremo, la puerta del corredor latinoatlántico, el canal natural para llevar activos tokenizados en euros a Iberia y América Latina, y para millones de ahorradores latinoamericanos una vía hacia un rendimiento de alta calidad del que hoy están estructuralmente excluidos. Y eso nos lleva al nombre de este programa: No AI, No AI. Es la filosofía del fundador de Pilim Lab y significa esto: una economía operada por inteligencia artificial no está separada de la identidad humana, lo hereda todo de quien la construye. Cada contrato inteligente refleja a quien lo escribió, cada agente refleja a quien lo entrenó, cada activo tokenizado refleja a quien definió sus derechos. La máquina no es neutral, la máquina tiene autor. Así que la pregunta con la que te dejo no es si tu dinero se volverá programable, ya lo es. La pregunta, la única que importa, es quién lo programa y en nombre de quién. Esto fue No Hay de Pilim Lab. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que todavía crea que esto es ciencia ficción. No lo es un martes. En el próximo episodio entramos dentro de uno de los rieles y preguntamos qué pasa cuando el primer agente de IA gestiona una cartera por sí solo. Hasta entonces, sigue pensando
y no dejes que la máquina piense sola.